Bien, retomamos la audiencia pública con el turno entonces, Fernanda. Sí, iniciamos el tercer bloque de la audiencia pública y partimos con los alegatos finales de la sociedad concesionaria. Cuenta con 10 minutos. Muchas gracias. Bien, yo quiero hacer énfasis en lo fundamental de este proyecto, que consiste en un proyecto de un embalse para riego que fue definido por el Ministerio de Obras Públicas y que al momento de la licitación el concesionario tenía, los licitantes tenían disponible el estudio sobre la regulación y con el cual se definieron las reglas de operación del embalse. Ese estudio, como yo dije anteriormente, fue la base para definir las diferentes particiones del embalse, cómo iba a operar, el factor de entrega, en fin, y eso sobre la base de un volumen útil de 600 millones de metros cúbicos y una capacidad total de 625 millones de metros cúbicos. Por lo tanto, simplemente lo que se hizo fue tomar ese antecedente del Ministerio de Obras Públicas y cambiar la capacidad, y de esa forma se verificó en forma fehaciente que con la menor capacidad actual real del embalse no es posible cumplir con la seguridad 85%, no es posible cumplir con las demandas de riego de acuerdo a lo que se estipula en general en los proyectos de embalse. Ahí en el cuadro que ya se había mostrado se ve claramente cómo se reduce las porciones de embalse para riego y que hacen que desde el punto de vista del contrato no se pueda cumplir. Nosotros hemos sido muy responsables en utilizar los mismos antecedentes del Ministerio de Obras Públicas para hacer esta verificación y entregar los antecedentes y los resultados con estudios que el mismo Ministerio de Obras Públicas realizó. Bien, adicionalmente, desde el punto de vista jurídico, nos gustaría enfatizar al menos 3 cosas. La primera de ellas dice relación con algo que hemos hablado durante toda la mañana, y esto es cuál es la obligación de la sociedad concesionaria. Y nosotros hemos sostenido que no es obligación de la sociedad concesionaria construir un embalse con una capacidad de 625 millones de metros cúbicos. La obligación de la sociedad concesionaria es la de construir un muro en la cuenca, y ese muro debe tener 137 metros de altura y llegar hasta la cota 757,1. Haciendo eso debe producirse un resultado cuyo es la capacidad del embalse de 625 millones de metros cúbicos. Por lo tanto, la obligación es la de construir a esa altura en esa cota. Los 625 millones de metros cúbicos son un resultado que no se da por la negligencia del Ministerio de Obras Públicas. Esto se refuerza cuando uno analiza además y se pregunta, ¿dónde están las multas en el contrato por no construir un embalse de esa capacidad? No hay. ¿Existe la posibilidad de ponérsele término al contrato por no construir un embalse de esa capacidad? Tampoco. ¿Por qué? Porque esa no es la obligación, es el resultado, y por eso hemos dicho que ese es el objeto del contrato y no la obligación de la concesionaria. Adicionalmente, quisiera señalar que pareciera ser que el MOP, ¿cierto?, hace una mofa aquí de la etapa de licitación, haciendo casi parecer que uno llega a la etapa de licitación con los ojos tapados y llega y firma, y por eso es negligente. Los antecedentes referenciales fueron revisados, la topografía fue revisada. Es bien distinto revisar los antecedentes referenciales y la topografía que tener que rehacer el cálculo que está determinado por el área que da cada cota, cada 5 metros en que se va subiendo la altura. Entonces la pregunta era si la sociedad concesionaria tenía que dudar de esos cálculos que estaban en los antecedentes referenciales número 1 y que corresponden a la tabla que nosotros hemos mencionado, que ni siquiera es la tabla que el MOP ha incluido ni en su presentación ni en sus observaciones, porque esa es una tabla rehecha. Estamos diciendo entonces que incluso aunque la concesionaria hubiese rehecho el cálculo, que es distinto de revisar los antecedentes, lo único que hubiera ocurrido es que habría existido una inconsistencia entre ese número con todos los otros números del contrato, donde ya hemos dicho, Vali, RCA, convenio con la Junta, en los cuales se decía en términos exactos y directos 625 millones de metros cúbicos. Y finalmente, me sigue llamando la atención cómo el Ministerio de Obras Públicas, primero,
no solo basa sus alegaciones en puras suposiciones y no en cosas concretas, sino que además sigue insistiendo en el hecho de que este es un embalse solo para riego, como dice, pretendiendo minimizar el tema del servicio de generación. Honorable panel, actualmente existe una demanda por daño ambiental en el tercer tribunal ambiental que ha sido deducida por habitantes de la zona en contra de la sociedad concesionaria y en contra del Ministerio de Obras Públicas por actos en la toma de posesión material, y se están alegando incumplimientos a la resolución de calificación ambiental. Esto, en primer lugar, no solo demuestra lo sensible que es el tema en la zona ambiental respecto de los permisos ambientales y la incertidumbre que existe en este proyecto. Existe actualmente además una medida precautoria que está impidiendo continuar con esto, cosa que el MOB ni siquiera ha dicho, pero además cuando uno analiza el escrito presentado por el Ministerio de Obras Públicas, donde contestaron la demanda, ellos describen el embalse, y este es el escrito del Ministerio de Obras Públicas presentado ante el Tribunal Ambiental, como un embalse multipropósito que permitirá generar energía hidroeléctrica con una producción que alcanzaría 525 gigawatts como promedio anual, con una potencia nominal de 94 megas. Y luego dice, asimismo, el embalse permitirá asegurar y extender el riego en el valle del río Ñuble. Entonces, el Ministerio de Obras Públicas dice una cosa en el Tribunal Ambiental y después, ¿cierto?, dice otra acá, quitándole la importancia para así minimizar sus errores. Nos hubiese gustado, además, escuchar, varias veces se le ha preguntado aquí al Ministerio de Obras Públicas cómo se generó este error, qué fue lo que hicieron mal, y no son capaces de dar una respuesta al respecto. Gracias. Además de lo ya señalado, en el sentido de que no es obligación de la construcción de un embalse de 625 millones de metros cúbicos, sino que la construcción del muro a esa altura, con esa cota, cuyo resultado natural y obvio da ese embalse. Pero el volumen o el embalse es importante para efectos de flujo que tiene en vistas la sociedad concesionaria, porque ahí están los ingresos, y es por eso que importa. Nosotros no estamos reclamando indemnización de perjuicios por adelantado. Está, al haber un 10% menos de capacidad de embalse, hay menos flujos, y esos flujos altera el modelo financiero. ¿Cómo vamos a financiar un proyecto? ¿Cómo le vamos a explicar a los bancos financistas, que en general este tipo de proyectos se financian bajo la modalidad de project finance, es decir, se paga la deuda con los mismos flujos del mismo proyecto? ¿Cómo le podemos explicar a un banco razonablemente que, aún a pesar de faltar un 10% de embalsamiento, los flujos van a quedar inocuos, neutros? No nos cierra. ¿Ah? El tema de la crisis financiera del Grupo Astaldi en Roma, que son voladores de luces. Desde luego la organización no involucra bajo ninguna circunstancia a la sociedad concesionaria. Y respecto de la obligación de pago que viene próximamente, es una obligación aún pendiente, y mientras no se cumpla el plazo no hay incumplimiento, para que desnudemos rápidamente todas las insinuaciones que acabo de señalar el MOB y suposiciones de incumplimiento. Nosotros no hemos incumplido ni un ápice de las obligaciones que emanan de este contrato. Es más, hemos invertido $40 millones. ¿Hay preguntas? Yo les voy a hacer una preguntita mientras tanto. Si el volumen de reserva que existe en el embalse, ¿me podría explicar para qué está destinado el volumen de reserva? ¿De reserva para qué? Okay. Respecto do volume de reserva fijo, você se refere? Sim. Ok. Esse volume de reserva fijo, ele é destinado para suplir a demanda de água a las acciones A e B, para quando os volúmenes almacenados em estes volúmenes A e B sejam insuficientes para cumprir com a demanda de riego.
Entonces, esse volume em anos secos e muito secos servem para suplir o déficit em caso os volumes destinados a riego sejam insuficientes. Aí entra em função o volume de reserva fijo, por uma seguridade de riego. ¿Y usted ve posible una modificación de contrato que se reduzca este volumen de reserva de manera de mantener la posibilidad de generación hidroeléctrica como lo tenían previsto? Sobre esse ponto, é importante ressaltar dois aspectos. Por lado, ao diminuir o volume de reserva fijo, em las condições que estão estabelecidas e tendo em conta a área de riego, não se logra assegurar uma seguridade de riego del 85%. Em los momentos, digamos, em las temporadas que são secas e hace falta essa reserva para suplir, aí barraria a seguridade de riego. Isso por lado. Por outro lado, há que ter em conta que ao restar volume do embalse, estas águas que se deixariam de entregar, se entregariam generando. Por lo tanto, igualmente, se resta volume ou a menor capacidade deste volume, además afetaria também a geração de energia elétrica. Gracias. ¿Quiere agregar Sí, algo? yo quisiera agregar una cuestión a propósito de la solución constructiva. Nosotros no estamos enamorados de las propuestas que les presentamos en nuestro escrito. Hay un elemento en que nosotros coincidimos con el MOP, que esta es una obra necesaria y urgente. Y es por esa razón, y no por otra, que nosotros hemos tratado de buscar alternativas de solución a través de las reglas de operación y del flujo del proyecto, más no modificar el proyecto, porque eso implica obtener los permisos. Podemos discutir largamente si se requiere una resolución de calificación ambiental o simplemente una carta de pertinencia, pero una obra de esta naturaleza con esta cantidad de millones de dólares, dudo que exista la certeza jurídica suficiente y necesaria para hacer una inversión de esta naturaleza y financiar esta inversión. Pero eso atrasa el proyecto y lo atrasa al menos en 8 años o más. Entonces, dada el sentido de urgencia, que es el elemento que coincidimos con el MOP, por eso propusimos alternativas de modificar las reglas de operación. Pero no estamos cerrados ni tampoco desechamos de plano cualquier otra modificación. Si hubiera una modificación o una solución constructiva, el contrato tendría que necesariamente modificarse. No solo en el tipo de obra que construir, sino que también en los plazos, en los hitos y en el plazo de explotación del proyecto. Porque el proyecto no es, la fase de explotación del proyecto no es una ventana móvil, es una fecha cierta. Entonces, hay muchas otras cuestiones que necesariamente habría que modificar del contrato de concesión para el caso eventual y esperamos que, poco probable, la solución vaya por allá. Okay. Otra pregunta. ¿Existe alguna relación entre el subsidio que otorga el Estado, en este caso, con la capacidad del embalse? Por supuesto, porque la relación que existe es a mayor cantidad de agua almacenada, más uso o más ingresos hay. Y al haber más uso o más ingresos, el Estado se compromete con menos subsidio. ¿El subsidio cómo se calculó en este caso? ¿Se calculó con base 625 millones? 625, ese fue el modelo que se ocupó el modelo hidrológico, el modelo de embalsamiento, los flujos, 625. Ya. Ok. O sea, eventualmente, si la capacidad es menor, cambia los flujos. ¿Cómo opera el subsidio ahí? Tienen que aumentar los flujos, o sea, aumentar el subsidio y porque disminuye los flujos. Ok. Teodoro. Tanto el ingeniero que habló primero como usted, don José Miguel, muestran una gran disposición a conversar con el MOP. Yo los invito a materializarla y vuelvo a hacer la oferta de pagarles el café en el Starbucks. Pero me sorprende que en este año o más no hayan tenido las instancias para tener las conversaciones. Eso. Don José Miguel, imagínese un caso hipotético, que llegara a su oficina
un inversionista de un país que nunca ha participado en el ámbito de las concesiones del país. Y le pregunta respecto de cuál es el alcance que tienen los antecedentes referenciales y la declaración jurada en los contratos de concesiones, y en particular que los antecedentes referenciales estén en las VALI. Y le diga, oye, estoy preocupado porque algunos me dicen que son de adhesión, otros me dicen, no, no te preocupes porque esto se arregla en el camino, porque conversamos en el panel, o podemos seguir subiendo. ¿Qué le diría usted ahí? Para darle tranquilidad Sí, o decirle, mire, no venga a Chile, o no te preocupes, ven a Chile. Una pregunta clave. Clave para que funcione el sistema de concesiones en Chile, particularmente si hay una cantidad de compañías extranjeras que participan de estas obras que nos benefician a todos los chilenos. Respecto a lo primero, nosotros en más de alguna oportunidad hemos emplazado al MOP para sentarnos a conversar. Si usted revisa la carta que dio lugar a esta discrepancia, nosotros le dimos traslado al MOP para que nos contestara, para que nos sentáramos, pero tampoco podíamos esperar eternamente. Entonces, transcurrido un determinado plazo, que en la misma carta se indica, que no me acuerdo exactamente, le adelantamos al MOP que nosotros vamos a ejercer las acciones que correspondían en función del contrato de concesión, pero el emplazamiento se ha manifestado no solo en una, sino que en varias oportunidades al MOP. Y respecto a lo segundo, es una pregunta clave. Efectivamente, si el cliente extranjero me pregunta, ¿esto es con los ojos cerrados o existe algún grado de razonabilidad? Yo le tendría que decir que existe un grado de razonabilidad. Usted tiene que hacer un acto diligente como un operador razonable, pero usted no está obligado a hacer actos heroicos. Y actos heroicos implica finalmente hacer lo que razonablemente uno puede hacer en una etapa incipiente, una etapa de preparación de estudio de base y preparación de la licitación, pero no revisitar o rehacer todo y cada uno de los cálculos que ya lleva hecho por parte del Ministerio de Obras Públicas desde hace muchos años, y que además hay una consistencia impecable en todos y cada uno de los documentos fundantes y que forman parte de este contrato de concesión. Lo demás es pedirle un acto heroico. Lo demás, ¿sabe lo que se produciría? Lo demás tendría que decirle al cliente, mire, gástese millones de dólares en simplemente verificar la viabilidad de la obra de concesión que está llamando el MOP, y además vamos a ver si es que le hace sentido o no los números. Reduciríamos la capacidad de postulante ahora de concesiones en forma importante, y con los tiempos que nos dan. Había un imposible de hacer este cálculo toda vez que no teníamos acceso a los terrenos. Los terrenos fueron entregados con posterioridad y con mucha dificultad, por esto mismo, con lo que dice Aldo. Minimizar el efecto ambiental, minimizar el efecto social en el entorno para la modificación de las obras, eso es, francamente, no entender nada de cómo se construye un tipo de obra, de este tipo de obra inmerso en un ambiente de la naturaleza y social como el que existe en el río Ñuble. Pero en este caso el estudio de impacto ambiental ya estaba. No, ya está, por supuesto, y probablemente, y como está, fue un elemento muy fundamental para que hubieran postulantes hasta licitación y hubiera un adjudicatario. Pero cualquier modificación o cualquier solución constructiva de las que hemos insinuado en esta audiencia requerirían necesariamente, a nuestro juicio, una nueva resolución de calificación ambiental. Mi pregunta era más genérica que este caso particular, porque había el tema de la pertinencia, que hay casos que era fácil. Mi pregunta iba en el sentido de, ¿lo considera un contrato de adhesión o un acto dirigido? Porque es un tema bastante recurrente. No, aquí hay ciertos espacios para poder revisitar equilibrios. Fíjese la facultad o la competencia que tiene este mismo panel técnico. Ustedes resuelvan cuestiones técnicas y económicas que emanan de los contratos de concesión. El contrato de concesión es una cuestión viva. Así que razonablemente y en función de una buena fe, de un equilibrio razonable de derechos y obligaciones que asumen las partes, de riesgos que se alojan en uno u otro lugar. ¿Qué es lo que es un contrato finalmente? Un contrato es un mecanismo de asignación de riesgo.
Es un contrato de muy largo plazo. Es un contrato de muchos millones de dólares. ¿Cómo va a ser un contrato de adhesión? No puede ser un contrato de adhesión. Cuando existen motivos razonables y fundados para sostener que aquí tiene que haber algunos cambios o revisita de cierto equilibrio. Eso es lo que estamos planteando, y no es nuevo. Y ustedes han resuelto, y la doctrina ha escrito mucho sobre esto, y jurisprudencia también. Por eso existe el panel técnico y por eso existe el tribunal arbitral. En materia eléctrica existe panel de expertos. Porque las cosas no son blanco y negro en la vida. Okay. Y una última Si pregunta. me permite Sí, complementar nada más, quisiera decir que en realidad nosotros, y en mi caso, cuando usted me hizo esa pregunta, yo no afirmé en el fondo que este fuese un contrato de adhesión. Lo único que yo dije es que a esa cláusula en particular que impone la obligación de presentar una declaración jurada diciendo lo que dice, el concesionario tiene que adherir. Una discusión distinta es si el contrato es dirigido, de adhesión o no. No solamente para aclararlo. Ok. Y mi última consulta, no sé quién esté en condiciones de responderla, es respecto a la situación financiera de la sociedad concesionaria y el enterar el capital, y esto de que es anterior la Junta de Acreedores de nuestra recomendación. ¿Nos podría dar luces? Porque la prensa no necesariamente puede tener toda la información al respecto. Bueno, creemos que no es parte de esta discrepancia, pero no tenemos ningún inconveniente, ningún complejo de señalarle que Astaldi Concesión Sucursal Chile no es parte de la organización. La situación financiera se produjo fuertemente en Roma. La sociedad concesionaria de Embalse de la Punilla no tiene y no está envuelto en ningún tipo de reorganización. La sociedad Embalse Punilla tiene como único activo este proyecto, y que esta sociedad naturalmente y en un futuro próximo debiera acceder ya a un financiamiento bajo la modalidad de Project Finance o algo parecido, es decir, se paga con los mismos flujos que va generando el mismo proyecto. Está encapsulado. Y en Chile los contratos que tenía Astaldi a través de la constructora, que han sido un contrato importante con Codelco, los contratos viven y subsisten y se han cumplido en tiempo y forma. Francisca Castro. Yo tengo una pregunta. Ustedes están diciendo, acaban y lo han dicho, digamos, que la obligación de ustedes no es la capacidad del embalse, solo es la estructura del muro. En las bases de licitación, en la descripción del proyecto, la página 22, dice dónde se emplaza el proyecto y dice la obra consiste efectivamente en la construcción de una presa de un tipo definido y se define como muro enrocado y gravas permeables compactado con una pantalla de hormigón en el parámetro de aguas arriba. Y después dice, el muro, el cual considera dos cosas, una cierta altura y una capacidad de embalse. No entiendo por qué la altura es fija y la capacidad de embalse no es fija. ¿Perdón? No. Entonces, a mí me da de la lectura, me da la impresión, o sea, yo leo, que en realidad la obligación efectivamente es un muro, pero un muro que tiene ciertos aproximados metros de altura y que conviva con un volumen de agua determinado. No estoy entrando a meterme si es que ese volumen de agua estaba bien o no, pero se mezclan las dos cosas. Entonces, acto seguido yo sigo, ¿cuál es el riesgo que cada uno toma? El riesgo de ustedes, lo han dicho durante la exposición, que el riesgo de ustedes es el riesgo hídrico, el riesgo de flujo, ¿cierto? Y en realidad en este caso, el subsidio, ¿qué es lo que está pagando? El subsidio está pagando, ¿ya?, el riesgo de información sobre la
altura del muro y la capacidad del tranque. Si ustedes me dicen que el subsidio no está pagando el riesgo hídrico, porque es de ustedes, el subsidio que el fisco les está entregando, que es un subsidio fijo, un monto determinado, entiendo yo entonces que está asumiendo el otro riesgo, ¿ya? Que no es el constructivo, en el sentido de que ustedes puedan tener problemas de construcción, ¿ya? Sino que son las características que se les están pidiendo. Y me da la impresión que se les piden dos características: una altura aproximada y un volumen de almacenamiento. ¿Cómo entienden ustedes esto? Sobre el punto, yo creo que lo que señalaba yo hace un momento atrás, uno debiera preguntarse si esto efectivamente fuese una obligación de la sociedad concesionaria, es decir, producir este resultado. Entonces, el contrato de concesión, porque uno, ¿cierto?, puede entrar a interpretar muchas partes, ¿no?, de las bases de licitación, debería existir una consecuencia asociada al incumplimiento de esa obligación, ¿cierto? Y cuando uno analiza si es que existe o no alguna consecuencia asociada por no producir ese resultado para la sociedad concesionaria, la respuesta es no, no la hay. Entonces, eso permite interpretar el contrato en el sentido de concluir de que no era obligación para la sociedad concesionaria de producir ese resultado, sino que ese resultado fue definido por el Ministerio de Obras Públicas para establecer el modelo de negocios que dio lugar a esta licitación. No sé si quiere agregar algo más. Perfecto. Bien, no habiendo más preguntas, ¿tú tienes preguntas? Ya, Roberto Ñarén tiene una última pregunta. Voy a hacer una pregunta en relación con el tema de los gigawatt-horas, digamos. Quisiera saber, dentro de la indemnización que ustedes están pidiendo, ¿consideraron los arriendos y este tipo de cosas o solamente se refiere esto a las pérdidas de generación de energía eléctrica? ¿En qué se basa el cálculo de esa indemnización en particular, de los tres casos que están proponiendo? ¿Incluyen todos los ingresos que va a tener la concesión o solamente los ingresos relativos a la planta hidroeléctrica? Porque en estos supuestos, ¿no es cierto? A ver, ustedes están reclamando un supuesto, no ha sucedido lo que ustedes están reclamando, ¿no es cierto? Es un pronóstico, un forecast. ¿Cómo se calculó ese forecast? En función de los 540 gigawatt-hora o no sé cuánto, que es más o menos de ese orden que ustedes se les comprometió en el contrato por la potencia de la planta eléctrica, pero además ustedes tienen otros ingresos que son los arriendos, ¿no es cierto?, de los sitios turísticos, ¿no es cierto?, la disposición de agua que pueden vender ustedes por su cuenta, etcétera. ¿Cómo compuso usted esa indemnización que está pidiendo? Sobre los ingresos de generación, la menor generación fue... No lo entendí bien. Sobre los ingresos de generación, Ya. Por una parte, la menor generación fue determinada a partir de un modelo hídrico con balances hídricos a nivel diario, Okay. respetando la regla de operación dentro de lo que establece y verificando a lo largo de la serie histórica, proyectando en los años, Ya. cuánto sería la generación. Perfecto. Por un lado. Eso tiene alguna certeza, ¿no es cierto? Una certeza Ya. con la capacidad definida por el Ministerio de Obras Públicas. Una certeza teórica de lo que pudiese pasar, porque tampoco conocemos ni Físicamente. la hidrología ni los precios. Ah, ¿Qué pasa con los otros ingresos? Así es. Precisamente el escenario 2, que considera también pérdidas por ingresos a riego, las bases de licitación determinan los precios de cada acción y la cantidad de las acciones. Ya. Entonces, la simulación que fue hecha respecto a ingresos por riego Ajá. fue considerar estos precios, estas cantidades, pero como las bases de licitación establecen modalidades de pago a los usuarios, Ajá. como 3 modalidades de pago,
para determinar de uma forma moderada e conservadora, se considerou que 1/3 dos usuários aderiram a cada modalidade de riego e se aplicaram os preços das ações por la cantidade. Ya. Esse foi o resultado de los ingressos por riego, Por derechos de agua de riego. por las entregas de agua conforme servicio ¿Pero eso básico. fue comparado con algún modelo financiero suyo que usted lo hizo público ante el Ministerio en el reclamo? Foi comparado com nuestra verificación que presentamos en la fase de oferta de licitación. Ya. O sea, el modelo está disponible en la fase de licitación, es decir, si usted supuso que iba a vender 4 litros, digamos, en toda la concesión, y usted dice ahora voy a vender 3 litros. Ya. Usted sacó la diferencia y dijo voy a cobrar la diferencia que no puedo vender. No, nosotros ¿Sí lo hizo? Sí. Nosotros consideramos, digamos, el modelo caso base que teníamos en la fase de oferta y licitación. ¿Ese está en las manos del MOP? ¿Está disponible o no? No, ese es interno. ¿Ah? Ese es interno del oferente para licitación. Es interno y no es público. No. No está en el contrato. No. Entonces, lo que hicimos fue, partindo desse caso base, aplicar a menor capacidade de almacenamento do embalse e verificar os efeitos que se produzem. ¿Y cómo se puede comparar entonces lo que usted está pidiendo respecto de lo que tenía originalmente si no se conoce el modelo original? No, los sustentos que respaldam digamos, los montos planteados, hicimos tanto para o cenário básico e o cenário com menor capacidade que podemos acompanhar para verificação. Mas em el momento de la licitação não era uma obrigação del ofertante entregárselo o acompañar la oferta. Claro, pero como no era obligación de la oferta tampoco se conoce, entonces ¿cómo sabemos para tomar una decisión de indemnización cuál era el caso base? Acompañaremos los correspondientes respaldos. Por favor. Gracias. Entonces, queda solicitado el acompañar estos documentos. Le vamos a emitir una resolución al respecto, ¿no es cierto? Bien, gracias por la presentación. Representantes del Ministerio de Obras Públicas cuentan con 10 minutos para sus alegatos finales a partir de este momento. Muchas gracias. Yo quiero aclarar 2 puntos solamente. El primero, respecto al escrito que se presentó ante el Tercer Tribunal Ambiental de Valdivia. Efectivamente se describe la obra como un embalse multipropósito y siempre el proyecto siempre se ha descrito de esa manera. Sí, la verdad es que en eso no tenemos grandes objeciones. Lo que hemos señalado es que este embalse, teniendo dos propósitos básicos que son, teniendo 2 propósitos que son la entrega de agua para riego y la generación eléctrica, uno se debe en beneficio del otro. O sea, hay uno que es prioritario y que es la obra que se concesionó, porque el Estado solamente puede concesionar aquello que tiene la competencia para realizar. El Estado aquí concesionó un embalse de riego y como servicio complementario permite que el concesionario desarrolle un proyecto hidroeléctrico. La obra, obviamente, es multipropósito. El tema que nosotros hemos señalado es que teniendo el carácter prominente, la finalidad de riego, el concesionario debió haber hecho una evaluación mucho más estricta de los riesgos que significaba el servicio complementario que ellos estaban ofreciendo en carácter facultativo. Y lo segundo es que frente al argumento de la concesionaria de que aquí no habría multas por obtener una capacidad menor, a ver, cuando se define el objeto, cuando se define la obra que se tiene que realizar, la sanción es una. Si no se obtiene esa obra, no se otorga la puesta en servicio provisoria. Y es el atraso en la puesta en servicio provisoria lo que genera multa. Si ustedes buscan las bases, tampoco van a encontrar una multa por no obtener una altura de 137 metros. Bueno, dejo a Marco.
Muchas gracias. Muy breve, solo para complementar el punto de Jorge. En cuanto a que la capacidad de almacenamiento sí es una obligación y sí forma parte de aquello que se obligó a realizar la concesionaria, no solo consta en el artículo 1.3 de las bases que leyó la panelista doña Francisco Castro, de las bases administrativas, sino que también está especificado en las bases técnicas, en el artículo 2.1, que dice que el proyecto denominado concesión de la obra pública Embalse La Punilla consiste en la construcción y explotación de un embalse de 625 millones de metros cúbicos. En consecuencia, tanto en las bases administrativas como en las técnicas se expresa que efectivamente es una obligación. Y en cuanto a las multas, complementando lo de Jorge, para poder construir se tiene que aprobar la ingeniería, ¿cierto? En consecuencia, no se va a aprobar un proyecto de ingeniería que no contemple una capacidad de embalse de 625 millones de metros cúbicos. ¿Y qué va a pasar si no se aprueba la ingeniería? Se van a incumplir los hitos de avance, y los hitos de avance sí están sujetos a multa, además de la puesta en servicio provisoria. Eso, muchas gracias. Y yo enfatizar respecto de los efectos que pudiera tener un eventual ajuste en el proyecto de ingeniería, por ejemplo, el peraltamiento de la altura o del muro. No consideramos que hay un atraso porque insistimos en que esto daría origen a lo más a una pertinencia debido al impacto poco significativo o no significativo, si vale la palabra, la expresión, de hacer este ajuste, esta modificación. La PSP de este proyecto tiene plazo 10 años. Llevamos casi 3 de desarrollo de la concesión. Lo primero que se construye son los túneles de desvío, no el muro de la presa. Y los túneles de desvío estimamos que se van a demorar 2 años. O sea, no antes de 2 años vamos a estar ejecutando el muro de la presa. Por lo tanto, hay tiempo suficiente, tanto para ingeniería como para algún trámite ambiental menor para desarrollarlo. Yo con este esquema quiero aprovechar de tocar 2 puntos. Miren, alguien antes preguntó más o menos cuál podría ser la diferencia, y lo que pasa es que la metodología de cálculo del volumen se basa en tanto el referencial como lo que hizo el concesionario, y lo que hicimos nosotros es ir calculando el área de inundación a las distintas curvas de nivel. Entonces, ¿qué fue lo que pudo haber pasado en la etapa de ingeniería? Calculó mal el área de las superficies del embalse en las cotas superiores, y ese mal cálculo de la superficie es lo que determinó un mayor volumen. Entonces, ¿qué pasó? Que ellos determinaron que la cubeta arriba tenía 1.700 hectáreas cuando en realidad esa cota tiene 1.550. Por eso hoy día subir el muro presa 3 metros y el vertedero 3 metros, 3 metros y medio, hoy día efectivamente sí tienen los 1.700 hectáreas de cubeta de inundación, que es lo que está declarado en la resolución de calificación ambiental. Entonces, por eso no se requeriría más allá de una pertinencia de solamente indicar que el nivel de agua máxima de operación es el que sube 3 metros y medio. Las áreas de expropiaciones, el plan social y todo eso está calculado en base a esas 1.700 hectáreas mal calculadas en el referencial. Entonces, por eso no requeriría más allá de una pertinencia en el tema ambiental. Y segundo, con esto mismo, lo que pasa es que cuando nosotros recibimos lo del concesionario, nos demoramos 2 días en calcularlo, verificarlo del concesionario, y de ahí, en base a que estábamos pidiéndole los antecedentes para ir a hacer la campaña en terreno de lo realizado en gabinete, nos pusimos a revisar los antecedentes referenciales con esta misma metodología, que es tomar los planos topográficos e ir calculando las curvas de nivel y las áreas y los volúmenes, y nos demoramos 2 días. O sea, no se requiere una inversión de $8 millones como alguien por aquí mencionó. Es un tema de gabinete que se demora 2 o 3 días, y con el referencial 1 y el 6 se habrían dado cuenta que la capacidad no era la que estaba indicada en la base. Y finalmente, con el tema de la sedimentación, les quiero hacer porque el concesionario, efectivamente, las bases le exigen a él, ahí no. No, pero más abajo. Esto. Efectivamente, el volumen, esta es la capacidad de la cubeta que estaba mencionada. El volumen de sedimentos es este volumen de acá abajo de 25 millones, calculado para una vida útil de 50 años. Pero la base de licitación a él le exige actualizar este volumen para una vida útil de 100. El concesionario
Cuando calculó los 25 millones, llega a 35,7 millones de metros cúbicos de sedimento, pero calculándolo con una capacidad de embalse de 625. Y con eso, con la cubeta hoy día, se determinaría una altura de 682 metros, pero él adopta aumentarla aún más el nivel de captación a 685 y con un volumen de sedimento de 41,7. Entonces, lo que él está haciendo es subiendo el nivel de aguas muertas para minimizar el volumen de reserva flexible y entonces aumentar el perjuicio que se le estaría produciendo. Pero hoy día incluso hasta este valor yo debiera revisarlo porque esto está revisado en toda la ingeniería que me presentó el concesionario en marzo con la capacidad de embalse de 625. Un segundo. Lo otro que quería referirme muy rápidamente respecto a los incumplimientos. El concesionario sí tiene una lista de incumplimientos y eso se ha visto reflejado en 10 proposiciones de multas que están en proceso. Y en términos generales el desarrollo del estudio de ingeniería se ha dilatado precisamente porque no han sido capaces de resolver el nivel de observaciones que se le ha ido presentando. Roberto Ñerén. Tengo dos preguntas. La primera es, escuché que el MOP no aprobaría el cambio de proyecto, digamos, no aprobaría el proyecto con menos de capacidad de la que se indicó en las bases. O sea, si hoy día sabemos que tiene un 10% menos la cubeta, digamos, o la olla, ese proyecto no sirve, entonces. ¿Esa es la idea? Claro, de considerarse ratificándose que la obligación es de construir un embalse con 625 millones de metros cúbicos, claramente un proyecto que tuviera una capacidad menor no está en condiciones de ser aprobado. Ya. Y la segunda pregunta es, en ese contexto, entonces, si usted le sube la altura al muro, también le está cambiando la potencia a la central hidroeléctrica, entonces estaría otorgando ingresos adicionales en ese caso. Así es. O sea, la negociación del contrato es bastante grande, entonces. Va a tener que gastar harto rato en diseñar las plantas y hacer lo que hay que hacer para poder llegar a acuerdos, ¿no? Sí, la verdad es que existe los 137 metros, como señalan las bases, son aproximados. Sí. Si se subieran, efectivamente, habría también algún beneficio para la concesionaria. Por supuesto. Entonces, bueno, por un lado reclamamos que no vamos a llegar a los 500 y tantos gigawatt-hora producidos a lo largo de los 35 años, pero por otro lado usted le sube la potencia a la planta y se van a producir más gigawatt-hora, entonces claro. Al final es un balance completo de lo que hay que... Sí, así para es. mantener el valor presente neto en cero, como dice la ley, digamos. Sí, así es. Ok, muchas gracias. Teodoro. Sí. Al ingeniero, recuérdame su nombre, don Víctor. Ayúdeme a ver si voy entendiendo la situación desde el punto de vista ingenieril. Se pidieron 625 millones de metros cúbicos que se hicieran. ¿Okay? La topografía, si uno hacía el trabajo antes, indicaba 560 millones de metros cúbicos. La topografía que hizo después de adjudicado por parte de la sociedad concesionaria llegaba también a 560 millones de metros cúbicos. Se reúnen, una de las pocas veces que se reúnen, y sale un oficio que dice sí, la topografía dice 560 millones de metros cúbicos, que es un 10% menos que lo solicitado, los 625 millones de metros cúbicos, que era el encargo del embalse. Entonces la concesionaria dice, oiga, esto me afecta a mi modelo de negocio. Y el MOP dice que no requiere inversiones adicionales porque sus estimaciones, las que usted nos muestra, dice que salvo 4 veces en 50 años no tendría ni un problema. Y esto es 35 años, proporcional, 3 veces, no se preocupe, de alguna manera tendremos tráfico asegurado, mínimo tráfico, seamos creativos. Como se van a juntar a conversar ahora, van a ser creativos. La concesionaria dice, ¿sabe qué?
por vía de inversión esta cuestión no es viable. No sé qué hacer con 100 Cerro Santa Lucía, 50 San Cristóbal, 3 Aconcagua. Está complicado, no sé a dónde meterlo. Y mi colega, que es experta en minería, dice, estos muros, hasta los chinos pasaron por arriba, los mongoles, entonces no se pueden. Pero sí estoy dispuesto por regla de operación. Y el colega ingeniero dice, ¿sabe qué? No es necesario porque incluso con lo que hay es suficiente. Ahora, si cumplimos los 625 con las simples ideas que se han propuesto, con esta cosa media rómbica, que es cúbica, usted planteó que al ojo, así, sobrado de cariño, habrían inversiones de 200.000 UF. Estaba dispuesto a poner la bala, dice que no hay problema. Entonces está re clara la cuestión. ¿Por qué no se juntan a conversar? Les ofrezco 2 reuniones pagadas. Don Jorge, usted gira, porque el presupuesto, ustedes saben, lo maneja el MOB. No nos ha dado todavía independencia en el manejo presupuestario. Eso nomás quería comentar. Técnicamente nosotros estamos disponibles en todo momento, como en este, como en otros contratos en los cuales normalmente hacemos desde ajustes de ingeniería, modificaciones de ingeniería y ya cuando estamos en etapas más avanzadas, modificaciones de contrato. Perfectamente, estamos totalmente disponibles. Sí. Lo que sí requerimos es que el concesionario siga cumpliendo sus obligaciones, avance en este proyecto y que no maximice los efectos de un problema que es solucionable. Bien, no hay más preguntas. Entonces damos por terminada esta audiencia pública. Fernanda, nuestra secretaria de abogado. Estimados asistentes, con esto damos por concluida la audiencia pública en discrepancia de 06-2019-19. Les recuerdo que tienen como plazo máximo para presentar sus observaciones finales el 6 de agosto del presente año. Muchas gracias.